cualquier lugar. Ya veremos. Y el invitado de esta noche, miren, como me gusta hacer, lo saludo directamente. Mauricio Dayú, mucho gusto. Gonzalo Sánchez te saluda. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por estar acá, ¿eh? No, por favor. Hace una semana, creo, no, un par de semanas te mandé unos mensajes por WhatsApp avisándote que estábamos haciendo este programa en Radio Mitre y, Sí. y tu respuesta fue muy la de un tipo con sus obligaciones y sus cosas. Me decía, mira, son los días, el día que te propuse por primera vez, me decía, son los días en que estoy con mis hijos y bueno, estoy como muy dedicado a eso en esa hora, en ese momento. Si te parece, lo dejamos para otro momento, me dijiste. Bueno, llevo muchos años haciendo teatro por la noche Claro. y entonces siento que falto de casa por la noche. Claro. Entonces trato de las noches que no tengo función Uh-huh. de hacer el ritual de la cena. De hecho estaba por empezar a leer el cuentito. Uy, te saqué el Para cuentito. que se duerma Rafa. Sí, Y que también es lindo. sí, sí. Ahora lo va a compartir nuestra charla Rafa, que también está bien que conozca un poco más del trabajo de su papá. Qué bueno, qué bueno. ¿Rafa qué edad tiene? 8. 8, espectacular. Sí. Qué lindo que sí, es cierto que cuando uno está a la noche en casa una vez de vez en cuando es muy importante restablecer esas situaciones, ¿no? Que es muy agradable. Mauricio, y aparte, esto del equilibrista, recién estaba leyendo, tuve toda la tarde un poco repasando así como tópicos de tu carrera y leyendo sobre... No vi El Equilibrista, voy a ser honesto, prefiero ser honesto de entrada, no presencié la obra, pero he leído y tengo ganas de verla, la verdad. Y he descubierto que hay como mucha referencia a tu camino de vida, digamos, Sí. ¿y por qué? ¿Y cómo se compone? ¿Y cómo cómo llega uno a poder convertir la vida de uno en una obra de teatro? Bueno, por casualidad o tal vez por necesidad, como yo pasé de ser actor a ser autor, a ser director, a ser dueño de sala, siempre porque tuve una necesidad previa. Uh-huh. Y mezclo la casualidad porque en algunos de los casos no había director, entonces tuve que decir, bueno, lo voy a intentar. En otros no me llamaban para hacer lo que yo creía que estaba bien hacer y lo tuve que escribir. Uh-huh. Tuve esa necesidad. Y así me pasó con casi todos los rubros. Uh-huh. En cuanto a la historia del equilibrista, me faltaba un personaje femenino que representara a mi familia y por eso elegí esta historia, que es uno de los segmentos más importantes, donde aparece mi abuela. Uh-huh. Y aparece un poco la historia de lo que llevamos en la sangre, lo que nos legan los mayores, la familia, de dónde venimos. Hay una parte del equilibrista que resignifica nuestra propia vida porque nos lleva a conocerla, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero vos en esta escritura estabas tratando de entender algo sobre tu origen. ¿Estabas haciendo una búsqueda de respuestas o algo por el Mirá, yo siempre creí que escribir teatro es hacer una declaración de principio. Ajá. Yo siempre que escribí lo hice porque quería decir algo. Uh-huh. Había algo que pasaba en el mundo y que yo lo entendía de otra manera y quería expresarlo para ver si tenía adeptos o no, si estaba en lo cierto o no. Uh-huh. En el caso del equilibrista, yo no solo quería contar una historia que pusiera sobre relieve algo que me parecía que las leyes del mercado no ponían. Sentía que el mercado ponía como importante determinadas cualidades personales que nos dejaban afuera la mayoría. Y también quería poner arriba del escenario una forma de hacer teatro, uh-huh, que era la que a mí me había ilusionado cuando yo empecé. Yo decía, si en el teatro te lo dicen, no es del todo el teatro que a mí me gusta. Si te lo cuentan, no es del todo. Si te lo muestran, tampoco. Yo quería hacer un espectáculo para que el espectador se lo imagine. Wow, qué difícil suena, Mauricio. Sí.
Pero empecé a trabajar con objetos para mostrar una parte y que el espectador se imaginara el todo. Empecé a contar mi propia historia para que el espectador se imagine la suya. Y es hermoso comprobar que eso pasa. Hay momentos de la obra en la que suben de un modo así muy, muy atractivo casi todos los personajes de mi familia. Sí. Y el público me dice que en ese momento, como son pequeños símbolos que los representan, cada espectador le pone las caras de su familia, ¿no? Claro. Y ahí siento que esa idea que yo tenía se logró plasmar, por supuesto gracias a los autores también que trabajaron conmigo, Mariano Saba y Patricia Abadi, gracias al director César Brí, bueno, a las dos escenógrafas que tuve, al músico, hay como mucho trabajo de equipo. De hecho, al final mostramos un poco cómo fue que se hizo todo el espectáculo. Claro. Aprendí a tocar el acordeón, aprendí a hacer equilibrio casi por encima de la cabeza de los espectadores. Sí, te vi caminar porque hoy también revisé un poco imágenes en las redes sociales y descubrí un aviso que haces de cuando el equilibrista viene de Mar del Plata para las salas acá porteñas. Sí. Y te veo caminando y me pareció espectacular, como un funambulista. Sí. En una cuerda que estaba extendida y tensada, que atravesaba todo el teatro. Que me pareció... Sí, eso tiene que ver con cristalizar una frase con la que inicia el equilibrista, y es una frase que decía siempre mi abuelo, que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. La acabo de leer, la tengo delante de mí esa frase, y yo te quería preguntar por esa frase. Y porque recién hablaba con Pupa, la productora, digo, a veces los cambios y los crecimientos son en estrés, son perdiendo el equilibrio. Y, claro, lo conversábamos porque leíamos tu frase, ¿no? Claro. Bueno, a mí me pasó de ser elogiado cuando iba entre los 18 y los 20 por todo lo contrario, ¿no? Como que era muy educadito, muy equilibrado, muy moderado, muy formal. Sí. Pero yo no hacía lo que quería, ni vivía como me gustaba. Entonces me di cuenta que tuve que tomar la decisión de perder el equilibrio y seguir a mi corazón y hacer lo que me gustaba y lo que quería. Y entendí un poco de qué se trataba lo que decía mi abuelo, ¿no? Sí, pero ¿cómo viste que tenías que tomar esa decisión? ¿Cómo te diste cuenta? Porque tenía una vocación muy fuerte, que no la podía llevar a cabo porque teóricamente era una vocación sin posibilidades reales para vivir. Yo tenía 18 años, sí. Hace más de 40, como le dije a mis padres que quería ser actor, la cara de preocupación me hizo entender que era algo que me gustaba pero que no era posible, entonces tuve que estudiar una carrera universitaria. Pero me iba mal porque no me gustaba la carrera, no tenía facilidad para los números, estudiaba ciencias económicas, y tuve que decidir jugármela por lo que sentía, porque no podía seguir acomodándome en la incomodidad. Me daba cuenta que incomodaba a mis compañeros, que me querían ayudar a estudiar y yo los hacía demorar, no terminaba nunca de hacer los ejercicios. Fue un momento como bisagra, eso es lo que uno tiene que decidir. Y me animé a hablar con mis padres y tuve la suerte de que ellos entendieran. Y mi papá me dijo algo que hasta hoy recuerdo, ¿no? Si lo vas a hacer con la misma seriedad que la facultad, te vamos a acompañar. Es un grosso, ¿eh? Y ahí me di cuenta que yo tenía que demostrarle que lo que yo quería era tan importante como lo que él me proponía. Y eso me ayudó mucho. Yo creo que es algo que ahora los padres no hacemos, ¿no? Me parece que ahora los padres queremos que los hijos sean felices y como no sabemos a dónde mandarlos para que sean felices, no lo mandamos a ningún lado. Entonces, antes nosotros teníamos casi todos un mandato familiar, y en mi caso salirme me obligó a
hacerlo tratando de ser el mejor para demostrar a mi papá que yo había elegido bien y que no lo iba a defraudar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero después hay una, es muy lindo la verdad lo que estás diciendo, déjame hacer esta valoración, es muy grato escucharte. Después hay ahí me parece una búsqueda, hasta donde puedo advertir, de sostener de alguna manera la poesía en la forma de trabajar, en lo romántico, digo, ¿no? Porque vos decís, ¿no? Porque vos decís recién, el mercado te ofrece una cosa, el teatro te ofrece un tipo de teatro, los productos de consumo masivo son de una determinada manera, y yo te veo a vos como luchando para... Ay, sí. ¿No? Sí, porque no sé por qué el mundo tiene ese afán de parecer, de imitar, y no de ofrecer lo mejor. Cuando uno se empieza a alejar de la verdad, todo se complica después. Y el mundo se alejó tanto de la verdad. Desde lo que consumimos, desde lo que es mejor, desde lo que vale, ¿no? Sí. Uno vale si vive en determinado barrio, si tiene determinada marca, si tiene determinado cargo, determinado poder. Y la verdad es que uno no vale por esas cosas, vale por lo que siente, vale por lo que hace, vale por cómo es personalmente, por cuáles son sus actitudes, por para qué cosas le roba tiempo a lo que hay que hacer obligado, y si esas cosas realmente valen. No sé, yo veo el mundo está muy corrido, la hipocresía me parece que ha crecido tanto que ya nos perdimos. Sí, lo que pasa es que también... Y cuesta volver de donde nos perdimos. Cuesta. Y aparte también un poco ocurre que, por más... Yo también me considero... Soy un romántico también para vivir y para intentar vivir, y intento ser adulto pero también ser un niño, pero al mismo tiempo la locura te domina, te vuelve loco, ¿viste? Y te quita un poco de lo esencial, y de repente estás sobregirado pensando en todas las obligaciones que tenés que cumplir. Pero uno tiene que terminar aceptando que esas cosas que decían nuestros padres, nuestros abuelos, las tías, que veían que estaba todo mal y lo decían, pero sí. ¿cómo? Se sorprendían, ¿no? Sí. Frente a cada decisiones, lo que leían en los diarios, lo que decía la tele. Finalmente tenían razón, porque el mundo no está pudiendo arreglarse con las leyes que se impusieron. No. Entonces, era cierto eso, la verdad iba más por ahí que por lo que se decía en los diarios o exigía el mercado, ¿no? Viste que estoy pensando en lo que vos estás diciendo y se me ocurren estas preguntas tipo comentario, pero no sé si notaste que hay muchas recetas sobre cómo vivir, que baja desde los medios de de por supuesto, entre los que yo soy parte y confecciono todos los días. Y yo creo que esto lo digo también como autocrítica, hay como un manual permanente de cómo hay que vivir, que vienen los gurús de la tecnología, y vienen los coach, y viene todo esto, y te pasa por encima. Al final pareciera que es un mundo que es imposible de alcanzar, ¿no? Es que el problema es que se invierte un montón de dinero en saber qué nos van a imponer, pero nadie invierte en saber qué consecuencias va a traer eso que nos imponen. Uh-huh. Después nos arreglamos como podemos con las consecuencias. Eso es lo que yo creo que a lo que tenemos que hacerle frente para poder cambiar. Porque somos personas, importa la vida de todos nosotros. Esto de convencernos de que todos somos importantes no debiera ser una quimera. Sin embargo, cuando... Yo digo, si un cirujano te opera, el héroe no es solo el cirujano, hay alguien que te llevó en ambulancia, hay otro que limpió el quirófano, otro que trajo el instrumental. Si yo hago una función muy bien arriba del escenario, el que vale no soy solo yo. Antes te recibió el boletero, el acomodador, la escenógrafa trabajó meses antes, el músico, el maquinista. O sea, tenemos que entender que todos somos importantes, que todos valemos. Yo he sentido durante años, y aún estando en lugares relativamente importantes, el desprecio de los que me contrataban.
porque están convencidos de que el que no vende o el que se cree que no corta ticket o el que no tiene la marca impuesta o el que no tiene no está en el mejor horario del rating o todo el que más, y el que no está en el que más no vale nada. Es una cosa detestable. Totalmente detestable. Pero está muy, pero muy presente en todo momento, todo el tiempo, en todos los ámbitos. La idea de que solo lo exitoso es lo que tiene legitimidad. Sí, pero ahora nos damos cuenta a través de la pandemia que te puede contagiar el que no tuvo éxito nunca. Claro. Y entonces empezamos a darnos cuenta que somos muchos, que somos todos, que todos estamos en la misma ensalada, que le toca al que tiene dinero, al que tiene poder, al que no tiene, le toca a todos. Y ojalá que nos enseñe a darnos cuenta de que todos valemos lo mismo, ¿no? ¿Y te tomás tiempo en medio de todo esto? ¿Te tomás tiempo para los hijos desde luego, pero más para los amigos, para los encuentros con amigos entrañables? Y más en los últimos tiempos, porque la finitud de la vida se ha hecho más presente y entonces ya no tengo la sensación de que lo puedo hacer después. Ahora me parece que hay que hacerlo ahora. Claro. Lo estoy haciendo, te diría, desde hace unos años me ocupo de hacerlo. ¿Y cómo es tu vida más allá del laburo? ¿Es una vida tranquila, un tipo que hace deporte, que lee, que camina? Yo sabes que Sí, 2 o 3 veces te vi por la ciudad caminando. Como me ocupo bastante del físico porque me lo exige el teatro. Hago un teatro que me demanda capacidad aeróbica, elongación. Claro. Y eso me gusta porque me obliga a estar más o menos en forma. Soy naturalmente de hacer vida sana, y por lo demás te diría que soy poco curioso, me gustan pocas cosas mucho y creo que una vida no me alcanza para lo mucho que me gusta lo que hago. Tendría que tener 2 o 3 vidas para ocuparme de tantas cosas que he dejado de lado, por rumiar siempre entre las cosas que me gustan, que están muy relacionadas con la ficción, con escribir, con pensar, con armar proyectos y ir probando alguna cosa nueva cada vez. Bueno, justamente también tomé nota, hoy mientras investigaba un poco de tus últimas producciones, del contenido, como se dice ahora, que has generado, sobre todo en redes sociales, descubrí que hay toda una saga de relatos breves, escritos, entiendo que por vos, que se llama Alguien como vos, puede ser, que sí. y vi 2 o 3 y me parecieron muy, muy, muy bellos y muy interesantes. Contame un poco, fue en la pandemia eso, ¿no? En la cuarentena. Sí, yo tenía un cuaderno que traía conmigo hace más de 25 años y le iba escribiendo el título de la historia que me había conmovido, que me había impresionado, esas historias que me habían ocurrido y que yo sentía que me habían enseñado algo. Y algunos veranos, los que tengo más tiempo, le iba poniendo la edad en la que lo había vivido, que me acordaba si había sido a los 12, a los 13, a los 8, a los 20. Y fui poblando ese cuaderno con muchos títulos. Lindo. Y empecé a escribirlos, empecé a desarrollarlos. Después, para ver si estaban bien escritos, si fluían, les empecé a grabar la voz. Y escuchándolos, advertí que le podía poner imágenes y que podían ser pequeños cortos, pequeñas peliculitas. Y como estábamos en cuarentena, se me ocurrió hacerlo con dibujantes, con caricaturistas. Algunos los hice con gente de los medios audiovisuales, cineastas. El Chango Espaciú le puso música a uno, Lito Vitale a otro, Pablo Brí, el autor de la música del Equilibrista, también. Bueno, trabajé con muchos músicos, y fui encontrando una manera de hacer cada uno con la disciplina artística que mejor le iba. Qué bien. Hice 15. Sí. Lo cerré cuando terminó la pandemia y volvió el teatro. Así que hice como si fuera la primera temporada. Claro. Y ahora estoy
yendo por otros 15. Y son como pequeños trazos de autobiografía, ¿no? Tienen Todos son reales, todos Claro. me ocurrieron Ujú. y los cuento como me ocurrieron. Exacto. No son ficción, digamos, están escritos y relatados, pero los hechos son como los cuenta cada uno. Me causó gracia uno que vi que se llama Destino, lo vi esta tarde con mi hijo, que donde vos contás una situación de que tenías que no hacerte matar en una producción internacional para sí. seguir cobrando el bolo, ¿no? Algo así. Sí, Muy bueno, contámelo. Los primeros trabajos, sí. Bueno, yo trabajaba como boletero. Me acuerdo que cuando le dije al dueño del teatro, se llamaba el Teatro Planeta, Luis Carmiño era el dueño, le dije que tenía 13 días en una película y que me pagaban $100 por día, no podía creer, porque yo ganaba $100 por mes. Claro. Me dijo, nada, me estás mintiendo, si te querés ir, querés dejar de trabajar, decime la verdad, me dijo. No, digo, de verdad, quedé en una coproducción argentino-norteamericana, voy a trabajar con el protagonista de El francotirador, que trabajó con Robert De Niro, ganador de un Oscar. Me miraba como una cosa china, ¿no? Y en realidad el personaje que me ofrecían no hablaba, era un extra. Éramos 8 extras que lo rodeábamos a este personaje que venía a liberar países de Latinoamérica. Uh-huh. Cuando yo me di cuenta que los 13 bolos que me habían prometido era siempre y cuando no muriera en el camino, me empecé a esconder en las escenas para que salvar el día, ¿no? Que no me mataran. Claro. Cuando el director ponía la escena, yo buscaba dónde me podía esconder. Pero también crecía dentro mío una pena enorme, porque yo decía, mi familia nunca me va a ver actuar, porque como me escondo en las escenas, no estoy en ningún lado, le voy a decir, yo estuve en esa película, pero no se me ve. Muy bueno. Y nada, fue una lucha enorme, pero me era mucho más importante el dinero en ese momento. Yo no tenía dónde vivir, recién llegaba a Buenos Aires. Es muy bueno porque se ven las imágenes y vos marcás, está muy bien la edición, está este relato, y vos marcás dónde apareces y está siempre como... Sí, porque si no, no te das cuenta, si no te pongo una flecha, no te das cuenta que soy yo. Estás como arriba del techo en una, ¿viste? Estás escondiéndote para que no quedar en medio del tiroteo y que se termine tu curro, ¿no? De 13 días, claro. Exactamente así. Lo curioso de esa historia es que cuando yo me vine, me habían recomendado un productor, uh-huh, que yo no me animé a llamar, porque yo nunca tuve ese valor de llamar a alguien para decirle necesito trabajar, ¿no? Siempre tuve mucho pudor. Uh-huh. Y una de las personas que me habían recomendado era el productor ejecutivo de esa película. Ahí está. Y uno de esos días, que como éramos extras, a veces pasa en cine por atender a los más importantes, nos dejaron en un micro, nos dijeron ya los llevamos a ustedes, y eran las 12 del mediodía, eran las 7 de la tarde y todavía no nos habían llevado a ningún lado. Y yo me sentí ofendido, porque esto a un actor no se le hace, yo me sentí actor. Claro. Entonces me bajé así como estaba con el vestuario y me vine desde el aeropuerto de San Fernando a mi casa, y al otro día me quejé. Le dije al productor que no podía hacer, no se habían dejado 7 horas en un micro. Entonces cuando se enteró este productor, dijo, la primer bala perdida que termine con ese guerrillero, y me señaló a mí. Así que más complicado se me puso, porque tenía que ocultarme no solo de las balas del rodaje, sino de la que me viera el productor y me señalara y dijera, ¿cómo? ¿Todavía está este actor? Vuélenlo. La historia termina con que ese productor, por esas cosas de la vida, desde hace casi 20 años es mi socio en Chacarera Teatre, es uno de los socios del teatro, es un hermano, es un familiar, que nunca pensamos que teniendo ese inicio, habiéndonos conocido ahí, hubiéramos llegado a ser amigos durante tantos años, ¿no? Qué bueno. Mauricio, bueno, mirá, te voy a dejar que vuelvas con Rafa, que se bancó esta conversación. Ojalá que le haya gustado también a Rafa este momento. Muchas gracias. No, te agradezco a vos. Mirá, me quedé con uno de estos relatos, con coincidencia, uno que habla sobre Cortázar,
que cuando vuelva de las noticias lo voy a poner para que la gente lo escuche y compartir. Uy, qué lindo, es hermoso. Es hermoso, porque habla de una historia tuya con una chica y de Cortázar en Buenos Aires, ¿no? Que me parece Sí, es un encuentro con Cortázar muy, muy hermoso. hermoso. Y hay un ramo de jazmines en el medio. Sí. Me parece que es una gran historia contada por vos, un relato tuyo, así que se lo voy a compartir a los oyentes cuando vuelva de las noticias, pero te despido para que puedas seguir con tu hijo en esta noche, que es tu noche libre. Un placer. Igualmente. Muchas gracias por esta charla. No, a vos. Y espero que les guste el relato. Ya me contará después. Seguramente. Dale, Mauricio, hasta la próxima. Hasta pronto. Chau, Abrazo chau. grande. Chau, chau. Mauricio Ayub, un lujo, de verdad, muy agradable. Vamos.